Buenos días, estimados alumnos. Soy la doctora María Luz Cabrera, pediatra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy vamos a iniciar el curso de Pediatría 1 con la primera clase Historia Clínica Pediátrica. Para esta clase vamos a tocar los subtemas: la definición de la historia clínica, las diferencias entre la historia clínica pediátrica con respecto a la de adultos, las características de la historia clínica pediátrica. Vamos a tratar sobre su contenido, la anamnesis, el interrogatorio, el examen físico. Finalmente hablaremos sobre el triángulo de evaluación pediátrica y daremos algunas conclusiones. Bien, como ya sabemos, la historia clínica es un documento importantísimo dentro del acto médico porque es un instrumento médico-legal en el cual vamos a registrar los datos obtenidos de nuestro paciente, tanto de la enfermedad actual como sus antecedentes, examen físico, diagnóstico y tratamientos a seguir. Esta historia clínica va a ser una herramienta, por lo tanto, necesaria, mediante la cual todos los datos obtenidos van a poder ser analizados por nosotros para llegar a un diagnóstico y tratamiento adecuado para nuestro paciente. Al ser utilizada por diversos profesionales de la salud, estudiantes de medicina, debemos de tener en cuenta que debe tener un lenguaje claro y universal. A su vez, la historia clínica nos va a permitir un seguimiento y control adecuado de nuestro paciente. En cuanto a las diferencias con respecto a una historia clínica de adultos, debemos de tener en cuenta que en este caso es una relación médico-paciente-familia, que por lo general van a ser los padres. Por lo tanto, va a ser importante que adaptemos, por ejemplo, nuestra forma de comunicarnos cuando nos dirigimos hacia los padres y nuestra forma de comunicarnos y examinar cuando lo estamos haciendo con el paciente. Otro punto importante va a ser que nuestro lenguaje, la forma de interrogar o examinar al paciente, incluso de obtener su confianza, va a depender de la etapa de vida del paciente pediátrico que estemos evaluando. Por ejemplo, no va a ser lo mismo examinar a un neonato o un lactante menor que no va a poner resistencia al examinar, que de pronto examinar a un preescolar que probablemente tengamos que hacer uso de juegos, de algún juguete, e incluso la diferencia con respecto a examinar o obtener datos de un adolescente que son más reacios propio de la edad. Otra diferencia también es que en este caso los datos como los antecedentes perinatales, por ejemplo la edad gestacional, si nuestro paciente fue prematuro o a término, el peso de nacimiento, si fue un peso adecuado o peso pequeño para la edad gestacional, si nuestro paciente recibió, por ejemplo, fototerapia o tiene las vacunas completas, van a ser importantes porque nos van a ayudar a enfocar a nuestro paciente, nos van a orientar de repente hacia alguna patología en específico e incluso nos van a ayudar a tomar decisiones terapéuticas así como de seguimiento. Otro punto importante es que en la historia clínica pediátrica va a tomar mucho valor el desarrollo psicomotor de nuestro paciente, el cual debe ser evaluado en cada consulta para poder detectar algún tipo de retraso, por ejemplo motor o de lenguaje, para intervenir a tiempo y que nuestro paciente logre un desarrollo adecuado. En cuanto a las características generales de la historia clínica, ustedes ya la conocen. Como mencionamos anteriormente, es un instrumento médico legal, debe ser realizado por una sola persona, no debe tener borrones y solamente debemos usar las abreviaturas conocidas universalmente. Todas las hojas de la historia clínica deben estar identificadas con el nombre y apellido de nuestros pacientes, ser enumeradas. Debe existir o debe estar identificada la persona la cual ha realizado la historia clínica. Debemos describir detalladamente los procedimientos que hemos realizado.
así como debemos también registrar nuestros diagnósticos, tratamiento y pronóstico del paciente. Es importante que nosotros como médicos también desarrollemos algunas habilidades como la empatía, escuchar y observar a nuestro paciente y a su familia, adecuar, como lo mencioné anteriormente, según la edad, a nuestro lenguaje y también observar la libre expresión de nuestro paciente. Otras características de la historia clínica es que esta va a ser individualizada, es decir, va a depender del paciente, de la edad, de la familia, la urgencia de la patología por la cual se nos consulta. Debemos realizarla en un ambiente adecuado, con una actitud positiva. Debe ser una historia clínica completa y detallada, en la cual debemos consignar todos los datos obtenidos, cumpliendo todos los apartados de la historia clínica con un lenguaje universal. Debe ser correcta, con el mayor respeto hacia nuestro paciente y los familiares, y debe ser exacta, es decir, describir con claridad y rigurosidad todos los datos obtenidos tanto en la anamnesis como en el examen físico. En cuanto a los datos que vamos a recoger en la historia clínica o las partes que debe tener esta historia, están los datos de filiación, con los cuales vamos a identificar a nuestro paciente obteniendo el nombre y el apellido, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono y los nombres del acompañante, que puede ser el padre o madre de familia. Luego tenemos el motivo de consulta, en la cual vamos a describir de forma breve y ordenada los síntomas por los que viene nuestro paciente. Luego procederemos a averiguar sobre la enfermedad actual, describiendo tiempo de enfermedad, si es progresivo, si es agudo o es crónico. Y investigaremos también sobre los antecedentes personales, perinatales, patológicos, no patológicos, familiares, epidemiológicos. Luego describiremos los hallazgos obtenidos en la exploración física minuciosamente por aparatos y sistemas, para luego describir aquellos exámenes o pruebas complementarias que vayamos a realizar. Y luego de haber analizado todos estos datos, procederemos a registrar nuestra impresión diagnóstica, el tratamiento y plan de seguimiento. El motivo de consulta, vamos a colocar el síntoma o los síntomas por los cuales los padres van a acudir a consultorio. Estos síntomas van a ser importantes porque van a orientar y van a ser el eje de todo nuestro interrogatorio y exploración física. Sobre la enfermedad actual, va a ser importante que nosotros describamos de forma minuciosa, detallada y cronológica los síntomas y signos de la enfermedad del paciente, siendo importante que describamos las características de cada uno de estos signos y síntomas. Por ejemplo, si el paciente consulta por diarrea, debemos describir el número de deposiciones al día, si tiene presencia o no de moco, si hay presencia o no de sangre, y el tiempo de duración de la diarrea. Va a ser importante también identificar el síntoma principal de los síntomas acompañantes. No siempre los padres de familia van a darnos los datos de todos los síntomas y de todos los signos que pudiera tener el paciente, por lo que es importante que nosotros sepamos preguntar y sacar esta información. Por ejemplo, en el caso anterior mencionado de un paciente que consulta por diarrea, preguntar a los padres si ha hecho fiebre, cuánto duró la fiebre, si vomita, las características del vómito, si vomita contenido alimentario, bilioso, cuántos vómitos por día. También va a ser importante negar aquellos síntomas que consideremos que son relevantes para la enfermedad actual del paciente y no los presentara. Por ejemplo, en el caso anterior mencionado, preguntar a los padres si es que el paciente presenta dolor abdominal, y si no lo presentara también debemos de consignar
de forma negativa a estos síntomas. Por otra parte, dentro de la enfermedad actual también debemos considerar que nuestro paciente probablemente haya tenido una asistencia médica previa y probablemente esté recibiendo medicamentos previos. Es importante que consideren, más que colocar el medicamento recibido, no solo colocar el medicamento recibido, sino también la dosis, sobre todo cuando han sido administrados previamente antibióticos. Sobre los antecedentes personales de nuestro paciente, debemos considerar los antecedentes perinatales, como por ejemplo el número de gestación, los controles prenatales, la forma del parto, si fue eutóxico o fue un parto por cesárea, averiguar sobre el motivo de la cesárea, el peso de nacimiento, si fue adecuado, de repente fue pequeño para la edad gestacional. La edad gestacional es importante obtener el dato si nuestro paciente fue prematuro o fue a término. El APGAR, que es un dato que normalmente las madres no se acuerdan, pero preguntando si es que el paciente lloró al nacer, podemos orientarnos sobre este dato importante. También debemos considerar si nuestro paciente fue dado de alta con la madre, es decir, una alta conjunta, o de repente se quedó hospitalizado por algún motivo, por ejemplo, requirió ventilación mecánica prolongada, lo cual nos orienta a un paciente con una probable displasia broncopulmonar, o de repente si el paciente requirió fototerapia, o de repente estuvo hospitalizado por una sepsis neonatal, lo cuales son factores importantes de riesgo a considerar cuando evaluamos a un paciente febril con menos de 3 meses. Dentro de los postnatales es importante averiguar sobre la lactancia materna, si fue exclusiva o mixta, cuánto tiempo duró, porque sabemos que la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses es un factor protector, por ejemplo, para algunas infecciones como las otitis media, las infecciones urinarias, las neumonías. Asimismo, es importante evaluar el desarrollo psicomotor de nuestro paciente, identificando algún posible retraso o de repente algún trastorno de espectro autista. Evaluar el carnet de inmunizaciones que nos orienten a ciertas patologías, por ejemplo, si sospechamos de una posible neumonía, nos podría orientar hacia el agente etiológico. En cuanto a los antecedentes familiares, preguntar acerca de patologías, por ejemplo, importantes como el asma, el uso de inhaladores, nebulizaciones en el papá, en la mamá. En el caso, por ejemplo, que estemos ante un paciente que convulsiona por fiebre, averiguar si algún familiar convulsiona por fiebre, hermanos, lo cual es un indicador de una posible recurrencia de esta enfermedad. Dentro de los antecedentes socioambientales, averiguar el hacinamiento, averiguar si hay consumidores de cigarrillos, si tienen mascotas, animalitos, por ejemplo, en un paciente con diarrea con sangre, averiguar si por ahí crían aves de corral, que nos orientaría a una etiología como el Campylobacter jejuni. Y dentro de antecedentes patológicos, averiguar hospitalizaciones previas, el uso de inhaladores, de nebulizaciones en nuestro paciente, cirugías que haya podido tener, alergias a medicamentos. Aquí tenemos el test peruano de evaluación del desarrollo del niño, con el cual va a ser el instrumento que nos ayuda a detectar algún retraso del desarrollo psicomotor, en el cual va a evaluar la parte motora, la parte del lenguaje, la parte de socialización. Y al costado tenemos el carnet de vacunación del MINSA, que es importante, como lo mencioné anteriormente, siempre al momento de preguntar, verificar qué vacunas ha recibido con el carnet. Todo esto ya lo van a ver con más detenimiento en las siguientes clases. Luego viene la parte del examen físico, para lo cual debemos de observar primero a nuestro paciente, tratando de detectar algún estado de gravedad mediante el triángulo de evaluación pediátrica, como vamos a ver más adelante.
Es importante tener en cuenta que nuestro paciente, para el momento de examinarlo, lo ideal es que esté desnudo, siempre teniendo en cuenta, según la edad de nuestro paciente, que debemos de explicarle con lenguaje sencillo qué es lo que vamos a hacer con él, explicarle no solo al paciente, sino también a la mamá. Luego de esto vamos a hacer un examen físico sistemático y completo, recordando que en pediatría no siempre vamos a seguir el orden que nos han enseñado en semiología: inspección, palpación, auscultación. Por ejemplo, en los lactantes menores que suelen llorar, preferimos auscultar primero el aparato respiratorio y cardiovascular para luego proceder a hacer los demás exámenes, e incluso después de haber realizado el examen sistemático, al final procedemos a evaluar lo que es la orofaringe, que es un examen que causa mayor disconfort en estas edades. Recordemos que debemos de describir en la historia clínica y consignar todos los datos obtenidos de esta exploración física y debe ser completa. En el examen físico vamos a consignar en la historia clínica las funciones vitales: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, teniendo en cuenta que siempre en pediatría hay rangos de valor normal según la edad de nuestro paciente. También vamos a considerar el estado nutricional mediante medidas antropométricas como el peso, la talla, el perímetro cefálico. Todo esto lo vamos a evaluar en las curvas de la OMS de peso para la talla, talla para la edad e índice de masa corporal según corresponda. Todo esto lo vamos a ver detalladamente en las siguientes clases. Luego vamos a evaluar el estado de gravedad de nuestro paciente, evaluando el sensorio, la coloración de la piel, si hay signos de dificultad respiratoria, para luego proceder a evaluar y consignar el examen físico regional por aparatos y sistemas. Como lo mencioné, no necesariamente en pediatría seguimos un orden estricto, pero al final de todo debemos de evaluar completamente a nuestro paciente: piel, cráneo, ojos, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, el abdomen, a nivel genitourinario, el aparato locomotor y el sistema nervioso. Cada uno de estos puntos vamos a ir disgregándolos poco a poco en las siguientes clases. Luego de haber realizado un análisis de toda la información obtenida, tanto de la anamnesis, la enfermedad actual, los antecedentes y los datos obtenidos del examen físico, vamos a proceder a plantear una impresión diagnóstica, siempre teniendo en cuenta también los otros diagnósticos diferenciales de nuestra patología. Para ello podemos ayudarnos con exámenes de laboratorio si esto lo requiere. Recordemos que no siempre vamos a tener el diagnóstico final en una primera evaluación de nuestro paciente, por lo que es importante la historia clínica, ir evaluando con el tiempo y los controles y los resultados obtenidos de los diferentes exámenes que hayamos solicitado. También debemos considerar que es diferente la historia clínica de un paciente pediátrico a nivel ambulatorio, es decir, en consulta, que un paciente pediátrico que acude a la emergencia. En la emergencia es una historia clínica más rápida, más concreta y directa por el motivo de consulta que viene el paciente, en la cual no necesariamente llegamos a veces a un diagnóstico, simplemente lo que hacemos es tranquilizar a los padres de familia y explicarles sobre la patología, si es una urgencia o no, y la necesidad de tratamiento urgente o no, o de repente el requerimiento de una posible hospitalización. Finalmente, consignamos el tratamiento que vamos a indicar y el plan de trabajo. Es importante consignar en la historia clínica las medidas generales que vamos a indicar a los padres de familia, como los signos de alarma, en qué momento van a regresar a un control,
A su vez, consignar la dieta que se está recomendando y, por supuesto, identificar y consignar claramente los medicamentos a utilizar, la presentación, la dosis, la frecuencia y la duración, así como la vía de administración de estos medicamentos. También consignaremos cuál será nuestro plan de trabajo, en qué momento vendrá el control del paciente, qué pruebas hemos solicitado. Y para finalizar la clase vamos a hablar un poco sobre el triángulo de valoración pediátrica o triángulo de evaluación pediátrica. Como lo mencioné anteriormente, es una parte de la evaluación, es la primera impresión que tenemos de nuestro paciente y nos va a ayudar mucho a detectar el estado de gravedad y si nuestro paciente requiere alguna intervención urgente. Este examen lo vamos a realizar tanto a nivel de urgencias como en las consultas ambulatorias. Este examen sencillo, que debe durar entre 15 a 20 segundos, trata sobre evaluar la parte de la apariencia de nuestro paciente, el trabajo respiratorio y la circulación, simplemente utilizando nuestros ojos y nuestros oídos sin la intervención de ningún instrumental médico. El primer lado que vamos a valorar del triángulo es la apariencia, que va a ser el más importante porque nos va a dar datos de cómo se encuentra el sistema nervioso central de nuestro paciente y a la vez de forma indirecta también nos va a dar datos de cómo se encuentra la circulación y la respiración. Lo que vamos a valorar es el tono del paciente, si tiene movimientos espontáneos, si puede sentarse, si puede caminar, siempre teniendo en cuenta la edad de nuestro paciente. Por ejemplo, en lactantes pequeños, neonatos, observar si los miembros inferiores y superiores tienen una posición de flexión, que es el tono normal en estas edades. Debemos fijarnos si hay un control adecuado de la cabeza. Asimismo, vamos a evaluar la reactividad de nuestro paciente, es decir, si nuestro paciente está alerta, reacciona ante los diferentes estímulos del consultorio o de la sala de urgencias. Por lo general siempre están pendientes o les llama la atención mucho los colores de los juguetes o de los dibujos que puedan estar en la pared. Otro punto a evaluar es la consolabilidad o irritabilidad, es decir, si nuestro paciente tiene un llanto que no puede consolarse. Para esto es importante evaluarlo en los brazos de la mamá. Los pacientes que están irritables por miedo generalmente se calman cuando la mamá los alza en brazos. Otro punto importante dentro de la apariencia es la mirada. Hay que evaluar si la mirada del paciente es fija, es reactiva o es una mirada perdida. Y finalmente evaluamos el lenguaje o el llanto de acuerdo a la edad de nuestro paciente, si es un llanto espontáneo, con fuerza, o de lo contrario es un llanto débil, apagado, si el lenguaje es de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Otro punto que vamos a evaluar es el del trabajo respiratorio, el cual nos va a dar una información sobre la oxigenación y ventilación de nuestro paciente. Para ello vamos a escuchar algunos ruidos como el ronquido, el estridor, que es un sonido que puede ser escuchado tanto en la inspiración como en la expiración, de mayor frecuencia expiratorio, que es característico de una patología que se llama CRUP, una laringotraqueitis, producida por virus para influenza. Podemos escuchar también el quejido, que es un sonido expiratorio, que nos indica un inminente colapso de la vía respiratoria y la posibilidad de intubar al paciente. Asimismo, podemos escuchar otros ruidos como la sibilancia. Luego de eso, evaluamos de forma visual el tórax de nuestro paciente, en la cual podemos ver, por ejemplo, tirajes o retracciones subcostales, intercostales o supraclaviculares.
Podemos también observar alguna posición anómala de nuestro paciente, como la de los lactantes en posición de olfateo, para aumentar la presión intratorácica de la vía aérea, la posición en trípode de una patología característica que es la epiglotitis, la cual no vemos con mucha frecuencia porque está causado por Haemophilus influenza, que ha disminuido bastante debido a las vacunas. Y otra característica que podemos observar es la presencia o no del aleteo nasal. Finalmente, el último lado a valorar del triángulo es la parte de la circulación. Mediante la observación de la piel de nuestro paciente, podemos encontrar una piel pálida por disminución del flujo sanguíneo, que es una piel pálida amarillenta, cianosis, que es la coloración azulada de la piel, la piel marmórea, que es una coloración en forma de parches por vasoconstricción, que en las edades neonatales y de lactantes pequeños podría ser normal producto del frío. Entonces es importante diferenciarla porque generalmente cuando es patológica en estas edades solamente la vamos a encontrar en una cierta zona corporal, por ejemplo en miembros inferiores. Es así que al analizar estos tres componentes del triángulo de evaluación pediátrica, nosotros vamos a poder detectar la gravedad de nuestro paciente, pero debemos tener en cuenta que vamos a hacer un diagnóstico fisiopatológico. No vamos a tener con certeza el diagnóstico definitivo y lo que le está causando esta inestabilidad a nuestro paciente. Este triángulo lo que nos va a permitir es actuar con rapidez e instaurar y actuar de inmediato con un tratamiento para la estabilización de nuestro paciente. Entonces, si estamos ante un paciente cuyos tres lados del triángulo, tanto la apariencia, la respiratoria y el circulatorio, están dentro de lo normal, hablamos de un paciente estable, que si lo vemos en la parte de urgencias y emergencias sería una prioridad 4, un paciente que puede esperar tranquilamente su turno de atención. Pero si vemos un paciente en el cual, por ejemplo, tenemos alterado el lado de la apariencia y el resto, el trabajo respiratorio y circulatorio están normales, podemos decir que nuestro paciente tiene una disfunción del sistema nervioso central. ¿Cuáles podrían ser las causas? Las más frecuentes dentro de la edad pediátrica podrían ser alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, una convulsión, una lesión cerebral, intoxicaciones o sepsis. Y si tenemos un paciente en el cual el lado del trabajo respiratorio está alterado, el lado de la apariencia y circulatorio normal, hablamos de un paciente con dificultad respiratoria. Las causas pueden ser, por ejemplo, el asma, la laringotraqueitis o croup, neumonías, incluso cuerpo extraño. Todo eso lo vamos a determinar luego de hacer nuestra historia clínica. Y en el caso que encontremos alterado el trabajo respiratorio y la apariencia y la circulación normal, ya hablamos de un fallo respiratorio que podría ser una crisis asmática severa, un croup severo, un trauma de tórax, una aspiración de cuerpo extraño. Esto nos va a dirigir a una intervención precoz de nuestro paciente, proveyendo oxígeno si es que lo requiere, de repente nebulización con adrenalina o con un beta 2 de acuerdo a la patología que estemos sospechando. Si encontramos un paciente con el estado circulatorio o el lado circulatorio alterado, la apariencia normal y el trabajo respiratorio normal, hablamos de un paciente con un shock compensado, podría ser una deshidratación leve por diarrea y vómitos, una hemorragia digestiva alta con un sangrado de leve a moderado. Pero si por el contrario ya tenemos un paciente con el lado circulatorio alterado y la apariencia alterada, nosotros vamos a mencionar o ver que se trata de un paciente con un shock descompensado.
que podría ser una deshidratación grave, un gran quemado, un paciente con sepsis, un paciente con traumatismo abdominal, en el cual vamos a proceder primero a la estabilización de nuestro paciente, de repente con bolos de cloruro, oxigenoterapia, para luego instaurar el tratamiento definitivo luego del ABCD y una historia clínica adecuada. Y por último, si tenemos un paciente con alteración de los tres lados del triángulo, tanto la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación, estamos ante un paciente con fallo cardiopulmonar, el cual amerita una reanimación cardiopulmonar inmediata. Y finalmente las conclusiones, como ya lo hemos mencionado, la historia clínica va a ser una herramienta fundamental, es el principal instrumento del acto médico y un instrumento médico legal, el cual nos va a ayudar como base para el análisis de todos los datos obtenidos para llegar a un diagnóstico adecuado y un tratamiento y seguimiento de nuestro paciente. La historia clínica en pediatría va a ser importante porque nos va a permitir detectar tempranamente algunos problemas relacionados con el estado nutricional, déficit de algunas vitaminas o alimentos, el desarrollo psicomotor y el crecimiento. Como lo mencioné también, en pediatría va a ser importante en establecer una buena relación con los padres de familia, que ellos son los que nos van a proporcionar la mayoría de datos, y hay que tener en cuenta que en esta especialidad nosotros nos enfocamos no solamente en el paciente, ya sea lactante, preescolar, adolescente, sino también entablamos una relación con toda la familia.